Las enterobacterias, Helicobacter y Campylobacter, Listeria y la Neisseria. 5. ¿Sí? En las enterobacterias vamos a ver a 4 grupos grandes de enterobacterias. Bien, las enterobacterias, que es el primer grupo del que vamos a hablar, son microorganismos alargados, la Escherichia coli es gram positivo o negativo. Son bacterias gram negativas. ¿Sí? Todas estas enterobacterias se caracterizan porque van a causar cuadros a nivel entérico. Es decir, todas tienen que ver con el tubo digestivo. ¿Sí? Muchas de ellas, como por ejemplo la E. coli, tiene como fuente el tubo digestivo de los humanos. Son parte de la flora normal. ¿Sí? Y pueden producir infección siempre y cuando adquieran algún factor de virulencia nuevo o cambien de lugar, así como ocurre con todas las bacterias de la flora normal. Las bacterias de este grupo, que son estrictamente patógenas, ¿sí? Son la salmonela, que se adquiere por consumo de alimentos contaminados. Dentro de la salmonela tenemos a 2 importantes. Salmonella typhi, ¿a qué les recuerdo? A la fiebre tifoidea, que es un cuadro sistémico. Y la salmonella paratyphi, que da cuadros similares. Vamos a ver también a la Shigella. La Shigella son 4: Dysenteriae, Flexneri, Boili y Sonei. Estas Shigellas van a producir enfermedades caracterizadas por la presencia de úlceras. Es decir, en las heces vamos a encontrar sangre. La última de las enterobacterias que vamos a ver son las Yersinia. ¿Qué característica especial tienen las Yersinia? Que al igual que la salmonella, pueden dar cuadros que son sistémicos, y en este grupo está la conocida Yersinia pestis. No sé si han oído hablar de ella, el agente causal de la peste bubónica o de la peste. ¿Sí? Y las otras Yersinias son las Yersinias que causan cuadros entéricos, que son 2: la Yersinia enterocolítica y la pseudotuberculosa. ¿Sí? Vamos a ir viendo una por una. Estas bacterias tienen en común su morfología, ¿sí? Y su tinción. Son de tinción de gram negativas, y es decir, que van a tener un color rosado en la tinción. En la lámina ustedes van a ver unas bacterias alargadas de color rosado. Esta pertenece al tubo digestivo y estas 3 son exógenas. ¿Se acuerdan que hablamos en la primera clase de bacterias que eran exógenas y otras endógenas y producían enfermedades que se podían denominar igual? Unas porque venían de dentro y otras porque se adquirían del exterior, las endógenas. Estas 3 siempre son endógenas, y esta Escherichia coli, de las que vamos a ver hoy, ¿sí? Son bacterias que se caracterizan por pertenecer a la flora normal, son parte de la flora normal. Las bacterias del grupo de las enterobacterias también pueden caracterizarse por otras cosas. Miren, estas bacterias tienen una estructura especial, que es el lipopolisacárido. ¿Se acuerdan? Es gram negativa, entonces ¿qué estructura debe tener? Una membrana externa. De la membrana externa está considerado el lipopolisacárido. ¿Qué elemento del lipopolisacárido conocen? El lípido A. ¿Cuál es la función del lípido A? Es una endotoxina, ¿se acuerdan? El lípido A del lipopolisacárido es una endotoxina. Este tiene también una estructura externa y un antígeno llamado central. La estructura central es un antígeno conocido como el antígeno común enterobacteriano. Todas las enterobacterias comparten esta forma. Miren, piensen en el lipopolisacárido como una estructura que tiene hacia afuera el lípido O. Aquí en medio tiene el antígeno central bacteriano. Este de aquí. Este de acá afuera es el antígeno O, el antígeno central enterobacteriano, común a todas las enterobacterias. Y al final aquí está el lípido A. Esta estructura es importante porque es la responsable, este lípido A que está aquí al final, en toda esta estructura que es membrana externa, este lípido A es el responsable de las reacciones del organismo porque actúa como una toxina, como una endotoxina, ¿sí? Ese es el lípido A. De lo que hablábamos hace un ratito, el polisacárido O, estructura más externa, está considerado como
un elemento común que permite la clasificación de las enterobacterias en una misma especie. Todas las shigella tienen esto igual, ¿sí? En cambio, el polisacárido central, que es el antígeno común enterobacteriano, es común, como dice su nombre, a todas las enterobacterias. ¿Sí? Estas 4 tienen el mismo polisacárido central. Y aquí adentro, al final, está la conocida endotoxina, ¿sí? El elemento constituyente de la estructura celular de estas bacterias que va a permitir la reacción, o mejor dicho, va a permitir que se produzcan manifestaciones en el organismo. Ahora bien, estas bacterias también tienen otras capacidades. Pueden fermentar o no fermentar carbohidratos y se diferencian por el hecho de que puedan fermentar a la lactosa. La capacidad de fermentar la lactosa es bastante útil cuando ustedes los van a identificar. Por ejemplo, se sabe que dentro de las bacterias que tenemos aquí, la Escherichia coli, de las que tenemos acá, son fermentadoras de lactosa. Esta fermenta lactosa. ¿Y cómo van a ver esto en el medio de cultivo? Cuando tengamos el proyector lo van a ver con claridad. En el medio de cultivo donde ustedes van a sembrar a la bacteria se produce una reacción que se llama viraje, es decir, cambia el color del medio de cultivo, ¿sí? Porque esta Escherichia coli fermenta lactosa. Las que no son fermentadoras de lactosa no hacen nada en el medio de cultivo, lo dejan tal cual, no hay ningún cambio en la coloración, ¿sí? Entonces se dice que estas bacterias no son fermentadoras de lactosa. Y cuando ustedes toman una muestra, por ejemplo, en un caso de diarrea, que no saben qué bacteria es, les permite diferenciar entre la Escherichia coli, que puede fermentar la lactosa, y las que no, ¿sí? Por eso es importante. Es lo que les decía hace un rato. Las bacterias que fermentan lactosa, de las que hemos visto, la Escherichia coli, ¿no es cierto?, van a producir este cambio en la coloración del medio de cultivo. Y las que no producen ningún cambio, permanecen como están, y eso les permite, por lo menos en una primera instancia, identificar a la bacteria, ¿sí? Por lo demás, cada una actúa de manera bastante particular, aunque las zonas de contagio y adquisición podrían parecerse. Ya, factores de virulencia en todas o comunes a todas las enterobacterias. Tienen bastantes. El más fácil de repente para recordar o que recuerden ustedes es la síntesis de sideróforos. ¿Para qué sirve un sideróforo? ¿Para capturar qué? Hierro. Esta bacteria las enterobacterias necesitan de hierro, entonces sintetizan una sustancia que compita con las sustancias corporales que retienen a este elemento para quitárselo. Eso es lo que hace un sideróforo. Los efectos sistémicos están aquí. Los produce la endotoxina. Las bacterias de este grupo han adquirido cierta resistencia a los antibacterianos porque han adquirido plasmioso, ¿sí? La resistencia antibacteriana ha sido adquirida a partir de un componente de ADN o de ARN, es el plasmio. ¿El plasmio es ADN o ARN? Simple, circular, una cadena, doble cadena. Muy bien, ¿que se replica solo o no? Sí, eso es lo que es un plasmio. La resistencia bacteriana de las enterobacterias les llega por información genética transmitida por plasma. Esto sí lo conocen, un sistema de secreción de tipo 3. Les comenté el día que hicimos patogenia bacteriana que las enterobacterias utilizaban a este sistema con mucha frecuencia. Algunas de las especies de la Escherichia coli, la Salmonella también, utilizan a este sistema de secreción de tipo 3 para introducir, ¿sí?, proteínas o factores de virulencia a la célula huésped. ¿Se acuerdan de la variabilidad antigénica? ¿Qué es? Es un factor de virulencia. ¿Pero qué hace? La bacteria cambia. ¿Qué cambia? Antígenos o estructuras que funcionan como tales, ¿no es cierto? Por ejemplo, las enterobacterias, algunas tienen cápsula que tiene la misma función que en todo sitio. Es antifagocítica, que es conocida como el antígeno K. Otras tienen el antígeno O. ¿Se acuerdan del que habíamos hablado hace un ratito? ¿Dónde está el antígeno O? La parte más externa del lipopolisacárido, ¿no es cierto? Y también tienen algunas bacterias flagelina organizada en estructuras que le dan motilidad a la bacteria. Esos 3 antígenos, ¿sí?, son capaces de sufren, o mejor dicho, la bacteria tiene la capacidad de ejercer una variabilidad antigénica en estos 3, en el antígeno O, en el antígeno capsular K y el antígeno flagelar H, ¿sí? Después, la bacteria o la enterobacteria puede
resistir a la acción normal bactericida que tiene el suero. Por una función normal sérica, ¿sí?, la presencia de una bacteria puede ser detectada por el organismo y el mismo suero la mata, ¿sí? Pero a esta se libera, las enterobacterias que tienen cápsula lo hacen por ese mecanismo, por la cápsula. También porque en algunos casos se evitan la unión a los sistemas del complemento. Estos son los factores de virulencia generales. Este es un esquema del sistema de secreción de tipo 3, que ustedes ya conocen. Esto verde es la proteína que va de la bacteria a la célula huésped y que debe ser secretada. ¿Qué hace este sistema de secreción de tipo 3 al momento de entrar en contacto? Que entran en contacto las dos paredes celulares, ¿cierto? Funciona como esto, una pequeña jeringa proteica que hace pasar la proteína bacteriana hacia el interior de la célula huésped. La proteína bacteriana, que puede ser un factor de virulencia. En el caso de las enterobacterias, estas proteínas, como vamos a ver después, sirven para que se reorganice la actina de la célula huésped y las bacterias que carecen de flagelo adquieran un sistema, un pequeño motor, una pequeña cola que las impulsa de célula a célula. Ese es el sistema de secreción de tipo 3. Y aquí están resumidos los factores de virulencia: la endotoxina, la cápsula antifagocítica, la variación de fase antigénica, el sistema de secreción de tipo 3, el secuestro de factores de crecimiento y la resistencia antibacteriana. Un resumen de la lámina que vimos hace un momento. Ahora sí, vamos a empezar con cada enterobacteria por enterobacteria. ¿Qué saben del Escherichia coli? Es un bacilo. ¿Qué más saben? Es gram negativo, ya. ¿Qué más saben? ¿Qué tiene el Escherichia coli que lo puede volver virulento? ¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos de esta bacteria como factor productor de infección urinaria? Y hablamos de los pili, ¿se acuerdan? De los pili, de las fimbrias. Esto es un factor de virulencia de esta bacteria. Además, puede producir también toxinas. La Escherichia coli está muy relacionada a cuadros de gastroenteritis, porque puede producir un cuadro de gastroenteritis si uno adquiere una cepa que codifica alguna toxina que produzca un daño a ese nivel. Fuera del intestino, la bacteria se puede ir al sistema urinario. Se sabe que la Escherichia coli causa aproximadamente el 80% de las infecciones urinarias en general, ¿sí? A partir de esta infección, dependiendo del cuadro o del paciente, puede producir también meningitis y septicemia generalizada. Una especie de Escherichia coli, la enterohemorrágica, produce el SHU, que es el síndrome urémico hemolítico. La especie que la produce es la Escherichia coli enterohemorrágica, que se caracteriza porque sintetiza una proteína muy virulenta o una proteína muy severa, que es la toxina de Shiga. Esta es la cepa de Escherichia coli enterohemorrágica o 157H7 que permite o que produce el síndrome urémico hemolítico. La adquisición de las toxinas a veces tiene que ver con la llegada de bacteriófagos, como es el caso de la toxina de Shiga, o también por plásmidos, pero generalmente el plásmido está asociado a la resistencia antibacteriana. La Escherichia coli tiene como sitio normal de a donde vive el tubo digestivo. A partir de ahí, ¿sí?, puede portarse como oportunista o como bacteria que adquiere algún factor de virulencia nuevo y producir un daño. Relacionado a la infección del tracto urinario es la adquisición de un factor de virulencia que le permite formar pilis o fimbrias, ¿sí?, que van a hacer que la bacteria se desplace desde el tubo digestivo hasta la vía urinaria. Forma también exotoxinas. Dependiendo de las toxinas que sean, ¿sí?, pueden ser termolábiles o termoestables. Estas toxinas van a producir algunos cuadros de diarrea. Y también estamos viendo que puede formar la toxina de Shiga. En la infección urinaria es importante que recuerden que hay siempre algunos rasgos de sangre en las muestras de orina, y esto se produce por la hemolicina que sintetiza la Escherichia coli. Bien, vamos a ver primero cómo es que la Escherichia coli produce cuadros a nivel del tubo digestivo, ¿sí? Primero, vamos a hablar de todas las cepas de Escherichia coli que producen gastroenteritis. La primera la tienen ahí, la Escherichia coli enterotoxigénica. Esta bacteria, por su mismo nombre, van a deducir cuál es su factor de virulencia,
Si es enterotoxigénica, es productora de toxinas. ¿Qué toxinas? Una toxina termolábil y otra termoestable. La bacteria produce 2 toxinas termolábiles y 2 termoestables, pero esas que están resaltadas ahí en rojo son las que tienen acción sobre en el tejido humano y las que van a producir la hipersecreción de líquidos y la diarrea acuosa. Cada una actuando en un sistema diferente de regulación de la secreción de líquidos. La termolábil, actúa a nivel del EMP cíclico y la termoestable a nivel del GMP cíclico. Cualquiera que sea el mecanismo de acción, al final el resultado es una diarrea, conocida como la diarrea del viajero. Después tenemos a la enteroagregante. Esta bacteria toma su nombre del efecto que va a hacer en la célula a la que va a infectar. La deformación o la lesión que va a producir en estas células hace que este tejido cambie su forma y se asemeja a una pila de ladrillos. Se agregan unas a otras. ¿Gracias a qué? A que tiene unas fimbrias que sirven de adherencia para la adherencia y para la agregación. La enteroagregante, Escherichia coli, es agente causal de una diarrea crónica en niños que tiene como resultado un retardo en el crecimiento infantil. La Escherichia coli enteroinvasiva es literalmente invasiva. ¿Qué va a hacer? Al momento de ingresar a la célula va a producir un daño tan grande que la va a ulcerar. Acuérdense que cuando hay una úlcera, ¿no es cierto?, ya está involucrado un cierto nivel de sangrado. Entonces, la diarrea de estas personas con Escherichia coli enteroinvasiva se va a caracterizar porque elimina la deposición con sangre. ¿Sí? Con sangre. Estas úlceras no se forman porque sí, se forman porque la bacteria causa un daño severo, y este daño severo lo hace porque al entrar en contacto con la célula huésped, su sistema de secreción de tipo 3 emite proteínas, ¿sí?, que van a desconfigurar todo el citoesqueleto de la célula y hace que todas esas actinas, esos elementos de actina, esas fibras de actina que están en este citoesqueleto, se vayan hacia un polo de la bacteria y le permitan pasar de célula a célula. Esto además le da a la Escherichia coli enteroinvasiva otro factor de virulencia, que es la localización intracelular. La bacteria no sale al medio externo, sino atraviesa las células por los costados y al momento de atravesarlas va a producir una lesión severa, que se traduce, o que nosotros vemos como un sangrado, ¿sí?, una lesión ulcerativa con sangrado. La otra bacteria, la Escherichia coli enteropatógena, tiene una forma especial de actuar. Ella se va a dar al final un daño en el citoesqueleto, pero este daño en el citoesqueleto se hace casi desde el principio. Miren, la Escherichia coli enteropatógena tiene un sistema de secreción de tipo 3 que se une a un receptor que se llama receptor de intimina, que siempre está ahí en las células. Este sistema de secreción de tipo 3, ¿sí?, va a tener también los piriformadores de ACEs. Cuando la bacteria se une a la célula, ocurre esta lesión de unión-borramiento. Es una lesión de unión, pues porque la bacteria se está uniendo, ¿no es cierto? Y de borramiento, ¿de qué estructura? Miren aquí, las microvellosidades, y miren en lo que acaba aquí. Por acción de las toxinas bacterianas, ¿sí? La Escherichia coli enteropatógena se caracteriza por este tipo de lesión. Aquí no hay úlceras ni sangrado, pero sí una diarrea acuosa que afecta sobre todo a los niños. Esta Escherichia coli enteropatógena se transmite de persona a persona porque la cantidad de bacterias necesarias para la producción de enfermedad es poquita, no necesitan gran cantidad de bacterias, ¿sí? La otra Escherichia coli relacionada a la diarrea, que esta es más severa, es la enterohemorrágica. ¿Qué tiene esta bacteria de particular? La síntesis de la toxina de Shiga. Esta bacteria adquiere esta toxina a partir de un bacteriófago y es bastante dañina, pues, porque al momento de unirse lo primero que hace es una lesión de unión borrado y después ingresa a la célula para interrumpir la síntesis de proteínas y producir la lisis celular. Los alimentos mal cocidos son la fuente de esta bacteria y se puede transmitir también de persona a persona porque la cantidad
de microorganismos para la transmisión es muy poquita, menos de 100 bacterias, lo que les indica, ¿sí?, el gran poder virulento de esta cepa. Cuando la bacteria entra en contacto con la célula del tubo digestivo, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que ocurra una diarrea simple, que no se complica, no pasa nada, pero sí que puede evolucionar por acción de la toxina hasta una colitis hemorrágica. El nivel de virulencia de esta toxina es tan alto que puede llevar a un síndrome urémico hemolítico, que es una falla a nivel del riñón, ¿sí?, que afecta a los niños. Y la consecuencia es una insuficiencia renal aguda. No se aloquen mucho con los nombres de las enfermedades, pero sí acuérdense que el síndrome urémico hemolítico es producido por esta bacteria. ¿En base a qué? ¿O gracias a qué? A la síntesis de la toxina de Shiga, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de la toxina de Shiga? Fácil. Interrumpe la síntesis proteica. Ya está. Eso es lo que hace. Les decía que la Escherichia coli también se va al tracto urinario. En el tracto urinario va a producir una infección gracias a que tiene algunos factores de virulencia. Lo primero es adhesinas que le permiten desplazarse del tubo digestivo, ¿cierto?, la bacteria está por aquí, avanza hacia la vía urinaria, ingresa, ¿no es cierto?, por las vías urinarias bajas y llega hasta la vejiga. El camino normal, o mejor dicho, el mecanismo normal de una vejiga es: la fuerza de la micción debe arrasar con todas las bacterias que están en esa región, debería. Pero cuando este Escherichia coli presenta estas fimbrias, la vejiga no puede eliminarlas porque se adhieren firmemente al tejido. Entonces las bacterias se mantienen en la vejiga. La capacidad de adherencia es tan grande que en algunos casos estas bacterias pueden subir por el uréter y llegar al riñón, y en ese caso producir una pielonefritis. Por eso es que las infecciones urinarias por Escherichia coli deben ser tratadas, ¿sí?, tratadas y controladas. Después del tiempo que se da el antibacteriano, controlar si ya desapareció la bacteria, por el riesgo que existe de que llegue al riñón. Los factores de virulencia son las adhesinas, ¿cierto?, y también una hemolicina. Se puede perder sangre en una infección urinaria de forma macroscópica o microscópica, es decir, la pueden ver o no la pueden ver, pero hay una pérdida de sangre, y esa pérdida de sangre se debe a que esta bacteria también sintetiza una hemolicina. No se compliquen con los nombres, solamente el factor de virulencia, ¿sí?, adhesinas y hemolicina. La presencia de estos dos va a hacer que el organismo libere citocinas. ¿Y qué pasa cuando se liberan citocinas? Hay una mayor inflamación y el tejido se daña más. Ese tejido dañado es más susceptible a la acción de las otras dos, entonces todo se vuelve un círculo vicioso. Entonces acuérdense, cuando la Escherichia coli va a la vejiga, lo hace porque tiene adhesinas y hemolicinas. Todas las manifestaciones tienen que ver solamente con factores de virulencia de la enterobacteria. Cuando la Escherichia coli se va fuera del intestino, se puede ir también al sistema nervioso central y producir meningitis. ¿En quiénes? La población más sensible de producción de meningitis o que sufren la meningitis son los recién nacidos, ¿sí? Acuérdense siempre, los recién nacidos son un grupo muy especial, porque este grupo, ¿sí?, no han adquirido todavía sus defensas y son físicamente organismos pequeños. Entonces, cuando adquieren una infección se disemina con facilidad por todo el organismo. Entonces, pueden producir meningitis neonatal a los niños menores hasta un mes, salud. Y lo hace porque el grupo o la bacteria que puede ir ahí codifica o tiene un antígeno capsular que le permite atravesar todas las barreras. A partir de un cuadro urinario o gastrointestinal, pero más urinario, la bacteria puede ir a todo el organismo y producir una septicemia. Esta septicemia es muy mortal, altamente mortal en los pacientes que tienen el sistema inmune debilitado, como ocurre en cada uno de estos casos. ¿Preguntas hasta acá? ¿De Escherichia coli? No. ¿Qué es lo importante que tienen que saber? Los tipos de las Escherichia coli y el tipo de lesión de cada una de estas bacterias, ¿sí? Acuérdense que no todas son las mismas, son diferentes cepas. La salmonela está muy relacionada a
a un cuadro sistémico que se llama fiebre tifoidea. La salmonela es una bacteria exógena que ingresa al organismo cuando nosotros comemos o bebemos alimentos contaminados o líquidos contaminados a partir de estas fuentes. Aves de corral, derivados que pueden ser los huevos y también lácteos contaminados. En la población infantil la transmisión es vía fecal oral. Se sabe que la salmonella tifi se puede transmitir de persona a persona. Es por eso que cuando hay alguien enfermo de fiebre tifoidea, generalmente se le aísla, ¿sí? Porque la dosis infecciosa es poca, la puede eliminar en las heces y la puede contraer. Y la salmonella paratifi, que recibe su nombre de un cuadro bastante similar, tiene como característica importante esto de aquí: un estadio de portador asintomático en la vesícula biliar posterior a una enfermedad. Estos portadores asintomáticos van llevando la bacteria y la eliminan en las secreciones biliares que van a dar a las heces, ¿sí? La eliminan ahí, pero no sufren la enfermedad, pero sí la van diseminando. Cuando la salmonella ingresa, va a pasar tranquilamente por el tubo, por el estómago, porque es resistente a esos ácidos, y llega al sitio donde tiene que actuar, el intestino delgado. Cuando llega ahí, la bacteria se va a pegar a dos cosas, o a los eritrocitos o a las células M de las placas de pegue. En cualquiera de los dos lugares, la bacteria se une a los enterocitos, ¿sí? Y es engullida al interior. El sistema de secreción de tipo 3 hace que la bacteria pueda cambiar la morfología de este tejido para ser tragada, engullida literalmente y entrar a la célula. La bacteria dentro de su vacuola va a empezar a replicarse, y esta es una característica importante de la salmonella, para luego romper esa vacuola cuando hay un gran número de bacterias en el interior y liberarse a los tejidos subyacentes. Se va a ir al macrófago, o algunas otras bacterias se van a liberar al organismo. El macrófago le sirve como vehículo de transporte y le va a permitir ir a todo el cuerpo. Tiene factores de virulencia regulados por dos índices de patogenicidad, ¿sí? Es importante que recuerden que son dos, no que recuerden que son dos, sino que son dos. Una que sirve para las proteínas invasivas y otra para evadir el sistema inmune por otro sistema de secreción de tipo 3, que le permite ingresar a las células. ¿Qué hace la salmonella? La manifestación más importante es una enfermedad sistémica, como les decía, conocida como fiebre tifoidea. Esta fiebre tifoidea tiene un periodo de incubación de 14 días y se caracteriza porque hay un aumento de temperatura. No tiene ninguna manifestación característica al inicio, solamente que conforme va avanzando aparece esta erupción en el organismo, pequeñas petequias, ¿sí? Que se conocen como rociola tifoidea. Es importante que recuerden siempre que la aparición de estas petequias, sobre todo en tronco y abdomen, es muy diferente de enfermedad por salmonella tifi. Si aparecen en las extremidades, sugiere alguna otra enfermedad, como por ejemplo el meningococo. Pero en este caso es fiebre tifoidea, y siempre asociado a un consumo de alimentos derivados o de alimentos que podrían estar contaminados o agua contaminada, ¿sí? Y después de 14 días hasta 14 días en que aparecen estos síntomas que no son claros ni característicos. Después de esto aparecen estas manchitas en el tronco y en el abdomen. ¿Qué más les puede dar la salmonella tifi? ¿Cuadros entéricos? Sí, pues puede producir cuadros. Esos cuadros también tienen que ver con el consumo de alimentos contaminados, pero tienen un periodo de incubación más corto, hasta de 2 días. Las personas van a tener náuseas y vómitos y característicamente diarrea sin sangrado, ¿sí? Sin sangrado. Acuérdense que las diarreas por sangrado siempre son características de las shigella y de las Escherichia coli invasivas, ¿sí? De las invasivas. ¿Por qué? Porque forman úlceras, ¿no? Aquí no, hay diarrea no sanguinolenta. Al igual que las demás enfermedades, que en las que hay diarrea, el paciente tiene que ser hidratado y a la semana ya está bien. ¿Puede producir septicemia? Como cualquier bacteria, sí. Una bacteria puede producir una septicemia, que es más frecuente, o hay mayor riesgo si una persona es anciana o tiene baja de las defensas.
Y otra vez, para que no se olviden, la forma de portador asintomático ocurre para las dos bacterias, la TIFI y la paratifi en la vesícula biliar. Acá no tiene que ver nadie el hígado ni el vaso, el órgano es la vesícula biliar. ¿Estamos yendo muy rápido o está bien? Shigella. Las shigella son 4, ¿sí? Se sabe ahora, por estudios genéticos, que estas shigellas deberían ser consideradas como biotipos dentro del grupo de las Escherichia coli. Pero por razones académicas se les sigue estudiando aparte, para complicarles más la vida también. Bueno, las 4 especies tienen en común el antígeno como todas ellas, y solamente una, la Shigella dysenteriae, sintetiza la toxina de Shiga, ¿sí? Al igual que la Escherichia coli enterohemorrágica. Las dos sintetizan la toxina de Shiga. Por lo tanto, los cuadros que va a producir esta bacteria son exactamente los mismos, desde una diarrea, ¿sí?, que se autolimita, hasta el síndrome urémico hemolítico, con los mismos riesgos. ¿Alguna pregunta? La Shigella tiene una característica especial al momento de entrar al organismo. Va a formar, como vimos hace un momento en otro caso de Escherichia coli, unas colas de actina. El primer paso de toda esta patogenia es la unión de la bacteria a la célula M, y una vez que ingresa, hace que la bacteria se ondule y las engule. La bacteria se queda en la vacuola hasta que la lisa y empieza a replicarse. Al momento de la replicación, la bacteria va a dañar o a romper los enlaces de actina que hay aquí para hacer estas pequeñas colitas que ven aquí en color verde. Esas colitas le van a permitir desplazarse de célula a célula y producir la lesión característica que son las últimas. Igual que la Escherichia coli interinvasiva. Eso es lo que va a hacer. Acuérdense también que esta capacidad de pasar de célula a célula constituye otro mecanismo de eliminación de las defensas, de evasión de las defensas inmunes. La bacteria también tiene la capacidad de inhibir la apoptosis de ella misma, si también pasa a los macrófagos y se puede desplazar por ahí. El único reservorio de la Shigella es el humano. Se transmite de persona a persona por vía fecal oral y se sabe que los niños menores de 10 años son los que tienen mayor posibilidad de contaminarse. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días y característicamente va a tener un cuadro que tiene espasmos abdominales, ¿sí? Es diarrea y heces sanguinolentas. Un detalle importante, estos espasmos abdominales se refieren en otros textos como tenesmo, es el dolor de una persona al momento de defecar. Es característico de las infecciones por Shigella. ¿Cómo llega a una persona la bacteria? Porque come o bebe algo que está contaminado, como todas las bacterias que se transmiten por estas vías, o que producen cuadros entéricos. Las más frecuentes de estas tres Shigellas son la disenteriae a la cabeza, acuérdense, y la más peligrosa también porque es la que produce la toxina de Shiga. Para terminar con las enterobacterias, la Yersinia. Les decía hace un rato que las 3 especies de Yersinia producen enfermedades. De estas 3, 2, la enterocolítica y la pseudotuberculosis, producen cuadros entéricos que son poco frecuentes. La capacidad que tienen estas bacterias de producir enfermedad se debe a que tienen 3 sistemas importantes. Un sistema de secreción de tipo 3 que le va a servir para desfosforilar el favolisosoma. No permite la actividad del favolisosoma. Lo segundo es una bacteria que tiene la capacidad de alterar la actina, de ejercitar en la célula, la va a destruir. Y finalmente, la bacteria puede acelerar la muerte programada de los macrófagos. Estos 3 son los mecanismos de virulencia más importantes de las yersinias, en general. La Yersinia pestis, que no es objeto de la clase porque no es una bacteria propiamente entérica, sintetiza además una cápsula antifagocítica y una proteína que activa una proteasa que activa el plasminiógeno y también siderógeno. Es por eso que esta Yersinia pestis es mucho más virulenta y da cuadros mucho más severos que no tienen que ver con el tubo digestivo, son cuadros sistémicos.
¿Qué es una zoonosis? De un animal que pasa al ser humano. No hay nada de interesante en cuanto a la enterocolitis, a excepción que el dolor puede ser tan intenso en niños que puede enmascarar o puede disfrazar o puede confundir con una apendicitis. ¿Sí? Esa es la característica especial de las manifestaciones digestivas de la Yersinia. Un dolor muy intenso que es parecido a una apendicitis. Cualquier muestra en que se sospeche hay una enterobacteria sirve para el estudio en el laboratorio. Los medios de cultivo que tienen que utilizar ahí tienen que ver con los medios selectivos, con el Maconkey, el azul de metileno y los diferenciales. En el diferencial, ¿cuál es la diferencia que van a ver? La capacidad de fermentar la lactosa, ¿sí? Acuérdense que de aquí la Escherichia coli sí la fermenta y la salmonella. Aquí, por ejemplo, puede ser una Escherichia coli y aquí una salmonella, ¿sí? Esa es la importancia de que ustedes sepan qué caracteriza o qué componentes, para qué sirven los medios de cultivo. Los medios de cultivo diferenciales siempre se utilizan para las enterobacterias, porque tienen la capacidad, ¿sí?, de diferenciar alguna característica que las distinga, a cada una de ellas. En este caso, la fermentación de lactosa. La Escherichia coli entera hemorrágica debe ser cultivada en un medio especial, ¿sí? Y además hacer pruebas de serogrupo y pruebas bioquímicas para poder encontrar al agente causal. Aunque la enfermedad es bastante característica, siempre debe de identificarse al microorganismo. Para cultivar a la Yersinia enterocolítica se necesitan temperaturas muy bajas, porque en esta temperatura baja inhibe a otras bacterias y permite el crecimiento de las Yersinias. Ay, qué estúpida. Ya, terminamos con enterobacterias. Preguntas. ¿Qué no han entendido? ¿O todo está claro? Sí. Escuchen, me para verificar si todos están ahí. Son tratamientos sintomáticos. Estarías ahí controlando la manifestación, pero no le está causando la ramificación. 22, te digo, la fecha también, ¿no? Por la inflamación, por la liberación de citocinas. Y también porque hay bacterias que están dañando el epitelio. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí. No sé, 22. El Campylobacter es un microorganismo que también tiene que ver con el tubo digestivo. En todo caso, produce enfermedades a ese nivel. Es una de las bacterias más pequeñitas que existen, ¿sí? Y tiene alguna morfología característica. Bien, esta bacteria es un bacilo en forma de coma, que es gram negativo. Acá se ve un poco morado, pero bueno, es gram negativo. Es bastante móvil porque tiene un flagelo polar que le da esa morfología. En algunos textos van a encontrar que se ve como un ala como una gaviota. Ya, podría ser. Es otra de las morfologías con las que se le describe. Esta bacteria necesita muy poquito oxígeno para crecer. Crece con bajos niveles de oxígeno y con mayores concentraciones de dióxido de carbono. Algunas bacterias, como el Jejuni, el Campylobacter jejuni, que es el más conocido de todos estos, ¿sí?, tiene que crecer a una temperatura especial de 42 grados centígrados. A ese nivel es en el que crece y se desarrolla. Los Campylobacter generalmente producen gastroenteritis. 3 grupos lo hacen: los Jejuni, los coli y el Upsaliensis. Aquí le falta una S, póngansela por favor. En cambio, los Campylobacter fetus pueden salir del tubo digestivo porque tienen en su estructura una cápsula antifagocítica, ¿sí?
El Campylobacter jejuni es el más conocido de todos y es agente causal de muchos cuadros de gastroenteritis. Miren, cada uno de ellos tiene unos factores de virulencia especiales. Se sabe, por ejemplo, que el jejuni tiene como antígeno principal al lipopolisacárido. Ya no hay más que hacer, tiene el lipopolisacárido y también tiene algunas adhesinas y toxinas. Se sabe que la bacteria sintetiza estos productos, pero no se sabe para qué les sirve, pero sí que los forma. La bacteria es muy dependiente de la cantidad, o sea, la enfermedad o las manifestaciones dependen mucho de la cantidad de bacteria que ingrese, porque estas bacterias mueren, es decir, son muy sensibles a los jugos gástricos. Entonces, en este caso, es uno de los casos de los que conversamos en la primera clase, el tamaño del inóculo, la cantidad de bacteria que tiene que entrar, ¿sí? Aquí el tamaño del inóculo es importante, tiene que ser bastante. La bacteria va de frente al yeyuno, de ahí toma su nombre, ¿sí? Del yeyuno, y va a causar lo que ustedes ven ahí, úlceras y edemas. Los demás Campylobacter tienen una función similar. El Usaliensis y el Fetus producen cuadros a nivel gastrointestinal, pero el Campylobacter fetus tiene esta proteína capsular. Esta proteína capsular le permite salir del tubo digestivo, ¿sí? Y producir enfermedades sistémicas. ¿Qué hay de importante con el Campylobacter o qué hay que considerar con esta bacteria? Miren ustedes, los Campylobacter son microorganismos que ingresan al organismo y tienen, ¿no es cierto?, su lipopolisacárido. ¿Qué hace el organismo frente al lipopolisacárido? Formar anticuerpos. Esta bacteria es un organismo extraño, tiene un elemento raro y mi organismo sintetiza o forma anticuerpos contra las estructuras bacterianas, en este caso contra el lipopolisacárido. ¿Qué ocurre después de un tiempo de una infección con Campylobacter? Una persona puede sentir una debilidad exagerada en las extremidades, ¿es cierto?, que va a durar mucho tiempo, que se instala en poco tiempo y dura bastante tiempo, porque estos anticuerpos contra los lipopolisacáridos de la bacteria van a atacar al tejido nervioso. ¿Sí? Este tejido nervioso, que también tiene algunas estructuras, que son los gangliósidos, se parecen, entre comillas, a los lipopolisacáridos del Campylobacter. Entonces, el anticuerpo que ya está formado contra la bacteria, ¿sí?, se queda por ahí. Ya no hay bacteria, pero sí se quedan los anticuerpos. Ya no hay bacteria que atacar, pero encuentran algo que se le parece, que son los gangliósidos que están en la neurona y en el músculo, y los atacan. El ataque de estos anticuerpos hace, ¿sí?, que aparezca una debilidad severa en las extremidades. Esa debilidad severa, que es un cuadro neuromuscular, se llama síndrome de Guillain-Barré. No todos los casos, pero sí algunos de casos de este síndrome están relacionados a una infección previa de unos años antes de Campylobacter. ¿Qué Campylobacter? Jejuni y Upsaliensis. ¿Sí? Otro cuadro que puede aparecer después de una infección con estas dos bacterias es una artritis reactiva, pero es menos frecuente. Lo más frecuente es que aparezca un síndrome de Guillain-Barré. Okay. El Campylobacter es, al igual que la otra bacteria que vimos, una zoonosis. Proviene de animales enfermos, ¿sí?, cuando estamos en contacto con ellos, como en el caso del Usaliensis, estamos en contacto con nuestras mascotas, un perro o un gato, o cuando ingerimos alimentos contaminados con esta bacteria. Las fuentes más frecuentes están resaltadas en negro, ¿sí?, son las fuentes más frecuentes del Campylobacter jejuni, las aves de corral derivadas, el Campylobacter coli, los cerdos, el fetus, el ganado vacuno, sobre todo, y Upsaliensis, mascotas, animales domésticos, perros y gatos. La bacteria tiene tres momentos, o sea, tiene un momento importante y dos picos de edad en donde va a aparecer. Los cuadros son frecuentes en verano, sobre todo en los lactantes y niños, y después de los niños un intervalo grande hasta personas de 20 a 40 años.
Son los 3 picos de edad, lactantes a niños y de 20 a 40 años durante el verano, que es cuando se consumen muchos de estos alimentos sin los cuidados sanitarios óptimos. Los cuadros de gastroenteritis son producidos por estos 3, ¿sí? Y van a dar un cuadro conocido como una enteritis aguda. Tiene una duración, todo este cuadro hasta de una semana, en que se autolimita. Cuando hablamos de una enfermedad que se autolimita, quiere decir que desaparece sola. ¿Sí? Las complicaciones aparecen después de tiempo, ya hemos dicho, Guillain-Barré y artritis reactiva. Los cuadros extraintestinales son producidos por el Campylobacter fetus y pueden ir desde una septicemia hasta una endocarditis. Ojo que estos cuadros aparecen sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o en ancianos. Aparecen en todos los cuadros. Acuérdense que esta capacidad de ir fuera del tubo digestivo es porque tiene una estructura capsular, ¿sí? El Campylobacter es una bacteria muy pequeñita. ¿Sí? Al ser tan pequeñita, muchas veces no puede verse en una técnica de Gram. Por lo que les ponemos ahí que no es una técnica útil, salvo que la persona que realice la función, en este caso ustedes, tengan un ojo muy entrenado y puedan encontrar las bacterias en forma de S o en forma de gaviota, ¿sí? Si no, no van a poder observar. Crece en medios selectivos, es decir, tiene que darle a la bacteria todo lo que va a necesitar para crecer. ¿Sí? Tiene que darle un medio hemático con carbón que facilita su crecimiento y antibacterianos. El antibacteriano es para matar a todos los demás, ¿sí? Y que solamente crezca el Campylobacter. Recuerden que necesita poco oxígeno y Campylobacter jejuni sobre todo una temperatura de 42 grados centígrados. Los demás pueden ir a otras temperaturas, pero el jejuni es a esa temperatura, si no, no va a crecer. El desarrollo de esta bacteria toma mucho tiempo, hasta 3 días. ¿Sí? Por eso es que hay que tener mucha paciencia con los Campylobacter. Son pequeñitos y demoran en crecer. El Campylobacter fetus se caracteriza porque así lo ponen a 42 grados cuando más crece. Es una bacteria bastante complicada y se identifica más por otros estudios. La identificación de estos microorganismos tiene que ver con que puedan conseguir su crecimiento en estos medios especiales, en estas condiciones especiales, y sí se puede observar la morfología. Las bacterias son oxidasa y catalasa positivas, así que estas 2 pruebas pueden servir para la identificación final. Los estudios epidemiológicos en una zona, ¿sí? En una determinada región, emplean a la inmunoglobulina G y a la inmunoglobulina M para hacer estudios de frecuencia de la bacteria en una determinada zona. Por eso les ponemos que tiene que ver con la epidemiología. Y finalmente se pueden detectar los antígenos para estas 4 bacterias, para estas 3, porque solamente los Campylobacter, el otro Campylobacter no tiene antígenos que puedan ser estudiados en estos sistemas, solamente estos 3, algunos de los Klebsiella, el jejuni y el fetus, que tiene facilidad para detectar un antígeno por la cápsula. Muy bien, preguntas sobre Campylobacter. ¿Qué deben de saber de los Campylobacter? El tamaño, la morfología y las condiciones de crecimiento. Eso es importante. No es fijo en el examen, eso es lo que tienen que saber. Eso es lo que tienen que saber del Campylobacter, ¿sí? Ya, ahora, el Helicobacter. En su libro, Helicobacter y Campylobacter están en el mismo capítulo. Y esto es porque estudiando los Campylobacter se encontraron a estas bacterias, que inicialmente se consideraron también como unos Campylobacter, pero que finalmente, por estudios de ADN, se estableció que eran un grupo completamente distinto. Son bacilos gram negativos, que son difíciles de ver, eso sí, y son difíciles de ver porque esta bacteria no está en ninguna secreción de por sí. Para observar a un Helicobacter nosotros tenemos que tomar una muestra del tejido, es decir, hacer una biopsia. No es una bacteria que ustedes van a observar en las heces con una tinción de Gram, ni la van a observar en la sangre ni en el jugo gástrico. Es una bacteria que tiene la capacidad de pegarse, de adherirse a las células del estómago.
Esas son las características generales. Les dicen, es cierto, que si se pudieran unir a la presión de Gram, serían bacilos Gram negativos de forma espiralada. Ahí no se nota mucho el espiral, pero sí lo son. Son de forma espiralada, como los tornillos, esa forma tienen. Y tienen un movimiento particular, se mueven en sacacorchos. Todos ustedes han manejado un sacacorchos, ¿no es cierto? Para el vino. Ese es el movimiento que tiene esta bacteria, una especie de pequeño taladro. ¿Para qué? El movimiento le va a servir al microorganismo para ingresar a una zona en donde el pH no sea tan ácido. Es una bacteria que tiene una capacidad muy importante. Al llegar al estómago, con los productos que ella secreta y con su movimiento, hace un pequeño ambiente donde pueda crecer, sin que le afecte el jugo gástrico. Es una bacteria que produce ureasa, y esta es otra característica importante para la identificación. Son positivas a la prueba de la oxidasa y la catalasa y no fermentan ningún carbohidrato. Crecen en bajas condiciones de oxígeno, por lo que el medio de cultivo tiene que ser bastante complejo, tiene que tener bastantes cosas. Todas estas características a 30 o 37 gramos. Existen dos grupos de Helicobacter, los que son gástricos, ¿sí?, que es el Helicobacter pylori, y los que son enterohepáticos, el Phenoliae y el Sinae, ¿sí? No todos los Helicobacter son pylori y se pueden ubicar en diferentes zonas. Aquí están todos los mecanismos de virulencia y la patogenia de la bacteria. Se cree que la persona debe de contraer al microorganismo por la vía fecal-oral. Es algo que aún no está bien establecido, pero sí se sabe que la mayoría de las personas en países en vías de desarrollo, y en todas las literaturas, deben de estar contaminados aproximadamente a los 10 años con esta bacteria. Que se manifieste o no, eso no es lo importante, pero sí que se adquiere, que se podría estar adquiriendo por esta vía. Lo primero que una bacteria tiene que hacer es, como les había dicho, llegar al lugar. Esta bacteria llega a donde tiene que llegar con sus flagelos. Tiene muchos flagelos que la mezclan en movimiento especial y lo llega. ¿Qué más hace esta bacteria? Una vez que llega a un medio ácido que le fastidia, que le incomoda, tiene que neutralizar esa acidez. Y lo hace por diversas maneras. Una de ellas es por su mismo movimiento. Rompe el moco gástrico y entra a un sitio que esté menos ácido para poder vivir. Sintetiza ureasa. Esta ureasa ayuda a que se neutralice la acidez porque favorece la aparición de amoníaco. Después, la bacteria va a tener que adherirse. Ya llegó, encontró el sitio que quiere, está neutralizando la acidez y tiene que adherirse. ¿Con qué lo hace? Con unas proteínas de adhesión. ¿Tienen alguna pregunta acá adelante, chicos? ¿Ninguna? Esta adherencia al tejido le permite también evadir el sistema inmune. Se queda bien pegado ahí y puede evadir el sistema inmune. Va a producir una cierta reacción alrededor porque tiene lipopolisacárido, es una bacteria gram negativa, 4. Entonces va a sintetizar esta especie de endotoxina que también produce un cierto grado de inflamación. Una vez que la bacteria llega al sitio que tiene que llegar, necesita meterse en la célula y en un momento determinado va a producir un daño en esta célula. Tiene que alterar el citoplasma y producir un daño tisular. Este daño tisular lo puede producir mediante la introducción de una proteína que se llama CAGA-A. Esta proteína entra por un sistema de secreción distinto al que hemos visto, pero que sirve para lo mismo, para meter factores de virulencia, que es un sistema de tipo 4. La proteína de aquí entra, ¿sí? Y lo que va a hacer es, esta proteína altera el citoesqueleto celular, lo altera, así como las shigella y las salmonelas que vimos que dañaban el citoesqueleto, esta también lo hace, daña el citoesqueleto y trata de meterse. ¿Qué más hace? Va a dañar el tejido con la formación de vacuolas. Acuérdense que el tejido no tiene por qué tener unas vacuolas ahí, pero esta bacteria secreta una exotoxina que se llama BACA. Siempre se acuerdan de esta como la exotoxina vaca, pero bueno, la cosa es que se acuerdan. ¿Qué hace? Forma las vacuolas. ¿Para qué? Para seguir dañando el tejido. Finalmente,
para completar más el daño tisular, tiene enzimas, ¿sí? Enzimas secretoras, que van a hacer las mucinasas, que rompen el moco, las proteasas, que van a analizar cualquier proteína que tenga la célula huésped, y también las lipasas. Acuérdense que por muy delgado que sea el tejido, siempre hay cierto grado de, siempre hay un poco de elementos grasos en las estructuras, entonces estas lipasas los dañan. La exotoxina BACA, la proteína CAGA y las enzimas secretoras son los tres elementos que producen el daño tisular, ¿sí? Mediado por el Helicobacter pylori. Preguntas, ¿está claro lo de acá? Sí. La Shigella sí, entra a la célula y se desplaza. El Campylobacter solamente coloniza un grupo de bacterias, pero no hay tanto desplazamiento, salvo que sea el fetus, que puede salir del tubo digestivo y se va al sistema. Esta lo voy a volver a montar aquí. Entra a la célula, pero no para desplazarse a través de ella, solamente para acomodarse en la zona. Ya sé. Lo preguntaba por el tema de la respuesta inmunitaria, pero podría ser ¿qué tipo de respuesta inmunitaria despierta? El organismo responde a la presencia del daño tisular directamente, porque como ven ustedes, el Helicobacter no tiene tanto componente tóxico, ¿sí? Y los componentes tóxicos que tienen solamente dañan, ¿no es cierto?, la célula. Entonces la respuesta del organismo es para la reparación de ese daño tisular, ¿sí? Y hay alguna respuesta de una endotoxina, pero que es pequeñita, porque la endotoxina tiene una baja acción, no es tan grande como en las demás enterobacterias, por ejemplo. Sí, acá la respuesta del organismo es básicamente la reparación, ¿sí? Y tiene lógica, porque miren, cuando una persona tiene una gastritis, ¿no es cierto?, y tiene el Helicobacter, ¿qué es lo que va a ocurrir en el tejido? El tejido está irritado, ¿no es cierto?, y el organismo trata de curarlo. Si esta gastritis se prolonga por mucho tiempo, acuérdense que también se puede asociar a la aparición de un carcinoma, ¿no es así? Y cuando aparece el carcinoma es porque el tejido que está dañado se cicatriza, y al cicatrizarse aparece un tejido que no es el que debería estar aquí. Entonces la respuesta del organismo tiene que ver con eliminar esto, el daño tisular, reparar lo más que puede, pero no hay una respuesta así inmune muy elevada, no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde veo mis archivos? Acuérdense que el Helicobacter tiene todos los pasos que hemos visto en la patogenia, ¿no es cierto? Tiene que llegar, tiene que instalarse, adherirse y neutralizar la acidez, y después ejercer toda su virulencia, el daño tisular. Muy bien, continuamos. Solo que hay otra pregunta. La literatura, como les comentaba hace un rato, dice que la bacteria debe estar aproximadamente en del 70 al 90% de todas las personas antes de los 10 años en países en vías de desarrollo. El principal reservorio de la bacteria es el humano. Aquí no hay alimentos contaminados, sino el reservorio es el humano. Se cree que la transmisión sería fecal oral, es decir, que se eliminaría la bacteria en las deposiciones, pero esto no está bien definido. Produce todas estas enfermedades: la gastritis, las úlceras gástricas, el adenocarcinoma, que se puede producir después de estas dos lesiones previas, y el tumor de células T, ¿sí? el tumor de la mucosa asociado a células T. A pesar de que produce todo este daño, también en ciertos pacientes puede proteger del reflujo, de la lesión del reflujo gástrico. Es una bacteria de la que recién se está aprendiendo. Tengan en cuenta que la primera vez que se detectó fue en 1984, o sea, no hace tanto. Y las investigaciones están avanzando. Sabemos que la bacteria puede producir o está asociada a la gastritis en una forma de inflamación activa. Se va a hacer un infiltrado, ¿ven?, que trata de cicatrizar esa lesión, y se manifiesta esta gastritis por estos elementos. Una persona siente que come un poquito y que ya se llenó, ¿sí? También náuseas y vómitos.
Cuando la gastritis se hace crónica, se muda a la zona antral y ahí hay un cambio de la mucosa, por lo mismo que se trata de cicatrizar, ¿sí? Y esto conlleva a un riesgo de cáncer. Que la zona infectada por esta bacteria se ulcere suele ocurrir en el 15% de los casos de la gastritis crónica. La localización en la zona gástrica está en la unión entre el cuerpo y el antro, unas localizaciones que ustedes conocen mejor que yo porque estamos estudiando en anatomía, y en la zona proximal del duodeno. También aparece una infiltración de tejido linfoide en la mucosa gástrica en este tipo de neoplasias, en las neoplasias magnas. Un detalle, no es necesario que se aprendan todas las enfermedades. Para efectos del curso no es necesario que lo sepan, pero sí que conozcan que esta bacteria solita, con la colonización y sin mucho problema, puede desencadenar cuadros muy serios, ¿sí? Tenemos que tomar un pedazo de tejido, ¿sí? Si queremos ver a la bacteria. Si queremos verla, necesitamos tomar un pedazo de tejido, es decir, realizar una biopsia, que es una prueba invasiva. Utilizamos la punción de plata, conocida como Warping Stabbing, para ver a la bacteria. En el tejido, en la biopsia, no es una muestra de nada, es una biopsia. Lo que sí podemos evidenciar, sin realizar un procedimiento como el de aquí, es algunas de los factores de virulencia, la acción de algún factor de virulencia, como por ejemplo la ureasa. Existen dos medios para probar si la bacteria que está ahí es productora de ureasa y por ende es Helicobacter pylori. Uno es tomar una biopsia también y estudiar la presencia de ureasa, y otra es la prueba no invasiva, la prueba del aliento. ¿Qué se hace? A una persona se le da urea marcada con un radioisótopo para que beba, ¿no es cierto? Y después se va a ver, se le hace que exhale y en ese aliento se va a medir la presencia o el cambio de la urea marcada. Si la urea ha cambiado, ¿cierto? O sea, se ha degradado por acción de la ureasa, eso confirma que hay un Helicobacter pylori en el organismo. Entonces, para ver a la bacteria necesitan biopsia, de todas maneras, ¿sí? No hay otro lugar en donde la puedan ver, no la van a ver en sangre, no la van a ver en heces, necesitan una biopsia del tejido infectado y la tinción de plata. Pueden estudiar la presencia de ureasa por métodos directos, por la prueba invasiva de la biopsia también, y estudiar en ese pedazo de tejido si hay ureasa, o si no, por la prueba no invasiva que es la del aliento. No me acuerdo. El Helicobacter, ¿sí?, no se observa en ese instante, pero se puede hacer el intento de hacerlo crecer en un medio con sangre y carbono, y se debe esperar hasta 2 semanas. No es algo muy recomendable, porque una persona necesita saber si tiene el microorganismo. El estudio en heces es útil, pero no para ver a la bacteria, sino para detectar el antígeno bacteriano. Los estudios de anticuerpos pueden demorar meses o años y no diferencian en la infección en cuanto a si es nueva o es pasada, y tampoco sirve para ver la evolución. La identificación tiene que ver por el crecimiento, pero tiene que esperar todo este tiempo, ¿sí? Ver el microorganismo con la biopsia y las pruebas de oxidasa, ureasa y catalasa que dan resultados positivos. Estos 3 mecanismos les permiten identificar a la bacteria, ¿sí? Listeria. Nos falta listeria y 2 neiserias. Ya. ¿Qué importante tiene la listeria? Es una bacteria intracelular, ¿sí? Es intracelular y crece en estas condiciones. Es una bacteria bastante móvil, ¿sí?, que detiene su motilidad a una determinada temperatura. Produce beta-hemólisis, ¿sí? Es la única hemolítica que hemos visto. La morfología es un bacilo corto, gram negativo. ¿Qué es lo importante con listeria? El cuadro clínico que produce. Miren, la listeria, ¿a quién les recuerda con esta formación de una cola? A un cometa. Ya. ¿Y a qué bacteria que hemos visto hace un rato? E. coli. ¿Se acuerdan de la Shigella y de la invasiva? Miren, la patogenia de la listeria monocitógenes, que es la única patógena del grupo, tiene que ver con 3 pasos. Primero, que la bacteria se internalice, ¿no
cierto? Y dentro del fagosoma active el pH, ¿sí? Active el pH mediante una listerolicina. Esta activación del pH por una sustancia producida por la bacteria hace que el fagosoma se rompa y la bacteria se libere, se replica en el citoplasma y adquiere una estructura que le va a permitir por polimerización de la actina, adquiere una cola que le hace formar este elemento que se llama filópodo. Esta es una protrusión de una célula hacia el otro lado, hacia otra célula, que lleva el nombre de movimiento direccional. Una bacteria de este grupo se internaliza, cambia ella misma el pH del fagolisosoma, porque no es como hemos visto en las enterobacterias, ¿no es cierto? Que la vacuola se rompe por la cantidad de bacterias que hay. Aquí no, aquí la bacteria regula el cambio, ella misma. Se libera, adquiere la actina y pasa para el otro lado. En 3 pasos, los 3 pasos de su patogenia: la lisis del fagolisosoma, la replicación y el movimiento direccional. Todos estos procesos están codificados por la bacteria en un solo gen, ¿sí? Un solo gen hace todo esto. Además, sintetiza sideróforos y también fosfolipasas para dañar el tejido. Eliminé mi archivo ¿Hasta para aquí? el nuevo Eso y ahora está no lo puedo tranquilo. abrir. Es lo que si la bacteria va de un sitio a otro. La bacteria No, es está adquirida por una persona en un alimento contaminado por heces de animales. Los brotes, los brotes de estas infecciones aparecen sobre todo en temperaturas cálidas y los grupos de riesgo son los recién nacidos, las gestantes y las personas de baja inmunidad. Esta bacteria produce una enfermedad que les recuerda a qué otra que han visto la semana pasada. ¿Cuál? ¿Qué otra bacteria da cuadros de este tipo, con meningitis en recién nacidos o meningitis que aparecen a las 2 o 3 semanas de nacido? Es un estreptococo. ¿No es? En la Galactiae, ¿se acuerdan? El estreptococo agalactiae. Da cuadros similares, ¿sí? Las gestantes, una gestante que adquiere la bacteria presenta un cuadro similar a una gripe, por lo que no es atendida, no se puede sospechar de la listeria, pero puede transmitirle al niño la bacteria que va a desencadenar todo este cuadro en el recién nacido, ¿sí? Cuadros bastante severos, son muy mortales. En los adultos, que no son gestantes o ancianos, pueden producirse cuadros de meningitis y septicemia, igual. La bacteria no se ve en el líquido cefalorraquídeo porque la cantidad de bacterias que existen son menores a las del límite. Por ejemplo, si necesitan 10, aquí aparecen 8. Son menores al límite mínimo de bacterias que sirven para ser observados. Pero la bacteria se puede cultivar y va a producir 3 cosas importantes: las colonias que crecen en 1 o 2 días y la beta-hemólisis. Se dice que la bacteria debe ser enriquecida en frío, es decir, ponerla a cierta temperatura. Y haciendo una concordancia con el cuadro clínico, ¿sí? Esta beta-hemólisis se puede potenciar cuando se hace esta relación de cambio. Christensen, Atkins, Mutzens y Petersen. Una reacción en la que ustedes ponen un medio de cultivo donde ha crecido lo que ustedes sospechan es una listeria, ¿sí? Siembran un Staphylococcus aureus beta-hemolítico y cerca a esas colonias. Y la beta-hemólisis de las bacterias sospechosas de ser unas listerias se hacen más grandes, ¿sí? Se evidencian más. Esta prueba es positiva y les permite identificar a la listeria. El interés de que ustedes aprendan o conozcan a esta bacteria radica en el hecho de que puede producir infecciones en unos gestantes que pueden pasar desapercibidas, ¿sí? Y después el problema viene cuando nace el niño. Pero sí, porque pensé que era el que tocaba. ¿Las 5 también? No. ¿Alguien las 5? Volamos con las neiserias. Ya. Las neiserias son diplococos gram negativos que se presentan en grano de café. ¿Qué neiserias son importantes o cuáles son las que nos interesan a nosotras? La que causa la gonorrea y la que causa la meningitis, la gonorrea y la meningitis. Tienen algunas diferencias en
cuanto a su crecimiento, ¿sí? y a los elementos que pueden oxidar. En cuanto a factores de virulencia, comparten los mismos. Son bacterias que tienen una membrana externa y por lo tanto un lipo-oligosacárido. Aquí no hay lipopolisacárido, sino lipo-oligosacárido, pero la función es la misma. Este lipo-oligosacárido recibe este nombre porque no tiene el polisacárido O, que hemos visto en otras bacterias gram negativas. La función es la misma. Tiene pili que le sirven para la unión y son muy variables, también tienen capacidad de variabilidad antigénica y tienen un componente capsular. La única de las dos que tiene cápsula es Neisseria meningitidis. En cambio, la gonorreae tiene una carga negativa de tipo capsular, ¿sí? En cuanto a estructura, solamente Neisseria meningitidis tiene la cápsula. Y tiene unas proteínas de membrana externa, las porinas que le sirven de poros, ¿no es cierto?, para salida y entrada de nutrientes, las proteínas de opacidad importantes para la patogenia y las proteínas de reducción modificable. Chicos, si tienen que ir a otra clase, avísenme y vamos, no se preocupen. Aquí está la descripción de las proteínas porinas. Un detalle importante es que la Neisseria gonorrhoeae solamente tiene la proteína porina B, sí, que es su principal proteína de membrana, el otro no la tiene. Y tiene las dos proteínas de opacidad. Esto es importante, les decía yo, en cuanto a la virulencia. La proteína de reducción modificable, RPM o como la quieran llamar, esta proteína anula la acción bactericida del suelo, ¿sí? Es antifagocítica. Se une a la transferrina, tiene una proteasa. ¿Se acuerdan que había proteínas que rompían los anticuerpos? Esta tiene esto, la proteasa de inmunoglobulina A, y producen beta-lactamasa. ¿Quiénes? La Neisseria gonorrhoeae. ¿Sí? Esto no está tan complicado. Esto ya lo conocen. La variabilidad antigénica en estas bacterias se ejerce en la estructura compuesta por pilina, en los pili, ahí, ¿sí? La parte que se adhiere y la parte carboxiterminal, que es muy variable. La Neisseria gonorrhoeae es una enfermedad de transmisión sexual. La bacteria va a ingresar e interviene en estos tres elementos en el ingreso. La presencia del lipo-oligosacárido desencadena la acción del factor de necrosis tumoral alfa y produce la inflamación. La bacteria entra a la célula, ¿cierto? Y después que se multiplica pasa al macrófago. En algunos casos el macrófago la puede matar, pero si no, regresa y sigue causando un daño tisular. La Neisseria meningitidis tiene una vía de transmisión distinta. Entra por vía aérea, se transmite por vía respiratoria e ingresa a la nasofaringe, donde también es el reservorio, ¿sí? Y se va a multiplicar en las células de este tejido. La cantidad de microorganismos que aparecen aquí es muy grande, entonces pueden trasvasarse, ¿sí? La bacteria tiene la capacidad de traslocarse, atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central y producir la meningitis. Los niños están protegidos hasta los 6 meses, pero después ya no. La acción de endotoxina es ejercida por el lipo-oligosacárido, no se olviden. Para los dos, ambas Neisserias, el ser humano es el único reservorio. Neisseria gonorrhoeae tiene un pico de presencia entre los 15 y los 24 años y se transmite por vía sexual, siendo la mujer la que tiene el mayor riesgo de contagio en un único contacto, más que el hombre. El estadio de portador asintomático, por lo difícil que es a veces ver el cuadro clínico, es la mujer. ¿Sí? En el hombre es más claro, porque aparece un exudado a nivel uretral que es visible, ¿sí? Y notorio. En cambio, en la mujer, la enfermedad aparece en el cuello uterino, a veces no es notable. La gonococcemia tiene que ver con la diseminación a partir de este punto por todo el organismo. Puede producir septicemia e irse a las articulaciones. En los recién nacidos, de madres infectadas, aparecen los cuadros que se conocen como conjuntivitis purulenta.
En cuanto a la epidemiología de Neisseria meningitidis, es el humano el único portador y el reservorio es la nasofaringe. Tienen un estadio de portador asintomático los escolares y los adultos, y el hacinamiento favorece, ¿sí?, la diseminación. Tienen 13 grupos capsulares, que estos son los que producen la enfermedad con mayor frecuencia. Las enfermedades son estas: la meningitis y la meningococcemia. La meningococcemia es un cuadro severo de falla multiorgánica que puede llevar a la muerte y puede producir también artritis y neumonía. La tinción de Gram es de mucha utilidad en algunos casos para el estudio de esta bacteria. Para la Neisseria gonorrhoeae en un hombre con sintomatología, es decir, con secreción uretral, es sensible y específica, lo que no es para una mujer y un hombre asintomático. El estudio se debe confirmar. En cambio, en la Neisseria meningitidis se puede ver las bacterias en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En el laboratorio aquí tienen las muestras. Dependiendo de la especie de la que estén sospechando, se toman pus, secreción uretral o líquido cefalorraquídeo o exudado nasofaringeo. En el caso de las enfermedades diseminadas, la función de una petequia les puede dar una muestra con muchas bacterias. Se utilizan los medios selectivos en el caso de la Neisseria gonorrhoeae y medios especiales para la meningitis. El estudio de los antígenos es menos sensible que el cultivo, y la identificación, que es lo que se debe hacer al inicio con la tinción de Gram, hace que vean micrococos Gram negativos, ¿sí? Listo, chicos, terminamos con esto. La Neisseria se previene la meningitis con una vacuna hecha a partir de los antígenos de las cápsulas para los grupos más frecuentes. En cambio, la Neisseria gonorrhoeae no tiene vacuna porque no tiene cápsula. Y la proteína B y la proteína por B es altamente variable en ellos, por eso no se puede formar una vacuna. El tratamiento para el gonococo es la penicilina, y las demás cepas han creado resistencia. Ahora sí, chicos, muchísimas gracias.